con el auspicio del Grupo Digama. Bienvenidos a Rumbo Minero. César, ¿cómo estás? Qué gusto, Jorge. Mi nombre es Jorge León Benavides y junto con César Campos vamos a desarrollar este programa de Rumbo Minero, que es muy importante porque estamos muy cerca también a la gran feria Expo Mina Perú. Si usted quiere participar de los foros de manera gratuita, hay cupos limitados para lo que es los foros gratuitos. Usted puede entrar a www.expominaperú, www.expominaperú, ingresa y se registra automáticamente gratuitamente hasta que se acaben los cupos gratuitos. Así que inscríbase de una vez. Empezando justamente por este tema, vamos a entrevistar hoy día para que usted pueda saber de qué se tratan un poco los foros que se van a llevar a cabo del 11 al 13 de septiembre en Expo Mina. Vamos a entrevistar a Delia Muñoz, presidenta del foro en Expo Mina, del Foro de Políticas Públicas en Minería. También ella es coordinadora del programa de maestría de solución de conflictos de la Universidad de San Martín. Lo importante, exministra de Justicia también, como todos sabemos, pero lo importante de esto es que el Foro de Políticas Públicas en Minería va a hablar de minería ilegal, va a hablar de cómo ponernos de acuerdo entre los privados y los públicos. Es interesantísimo realmente, César, el foro. Exactamente, Jorge, y tendremos como segundo invitado a Alberto Farfán, que es especialista en el manejo y solución de conflictos. Hablaremos sobre un tema vigente, que es los problemas que ocurren actualmente en el corredor minero del sur. La ley MAPE, el proyecto del Poder Ejecutivo para la minería artesanal informal, y es un tema que vamos a profundizar con Alberto de todas maneras en el programa. Al final del programa haremos los comentarios pertinentes, por supuesto, también, César, de lo que está pasando con Petroperú. Ciertamente. Así es que ahora vamos a ver las principales noticias mineras de la semana. Gracias, Jorge. Estas son las principales noticias mineras de la semana. Hannan Metals Limited comenzó un estudio geofísico de polarización inducida de 79 kilómetros de línea en 5 objetivos de pórfido epitermal en el proyecto Valiente en Perú durante los próximos 2 meses. Las prospecciones tienen como fin refinar los objetivos de perforación y demostrar la escala profundidad de 5 grandes sistemas minerales. El viceministro de Minas, Henry Luna, planteó la necesidad de centralizar el proceso de formalización minera, sugiriendo la creación de un programa que se encargue de esta tarea por un periodo de hasta 5 años. Asimismo, explicó que la formalización minera requiere de un enfoque integral con un presupuesto adecuado y personal capacitado. Bien, nos encontramos ahora con Delia Muñoz. Ella es presidenta del foro que se va a dar en Expo Mina, del Foro Políticas Públicas en Minería 2025-2026, un foro importantísimo para hablar de esas políticas públicas que tanto se necesitan para poder entender entre público y privado, poder sacar adelante el sector minero. Ella también es coordinadora del programa de maestría en solución de conflictos de la Universidad San Martín de Porres. Además, exministra de Justicia, como todos sabemos. Delia, bienvenida a Rumbo Minero. Buenos días, Jorge, César, muy amable por convocarme y poder comentar sobre esta bonita experiencia que está haciendo preparar este foro de políticas públicas. Uno de los grandes temas que a veces nos olvidamos es que tenemos que articular entre el sector privado y el sector público y tenemos que conocer que cualquier iniciativa privada tiene que enmarcarse dentro de lo que es la ejecución o los objetivos de las políticas públicas, porque ellas son las que van a marcar el actuar de los más diferentes órganos rectores que tenemos en el país respecto de la actividad minera. Ahora, Delia, para hacer una repregunta ahí, es importante lo que dices, este foro que se vaya a llevar dentro del marco de Expo Mina, del 11 al 13 de septiembre, importantísimo porque a veces pasa que la comunicación entre privado para entender al público y el público para entender al privado en el sector minero no es tan buena. Y este tipo de foros ayudan a que ambas partes se entiendan, ¿no? Claro, hemos diseñado el foro con 5 personas muy interesantes en el mundo minero que te van a dar una perspectiva desde las más diferentes áreas en las que tiene que desenvolverse quien quiere hacer actividad minera, la congresal, la del Poder Ejecutivo, la de un académico,
la de una persona que tiene una experiencia con el trabajo práctico en la actualidad en el sector privado y un minero extranjero. Entonces vamos a poder tener esa mixtura de visiones respecto de temas comunes. Es bueno mencionar a estas personalidades, Delia, como son el ingeniero Rómulo Mucho, ministro de Energía y Minas, Segundo Quirós, que congresista de la República que ha presidido la Comisión de Energía y Minas también del Parlamento Nacional. Hablamos de Carlos Adriancén, un destacado economista, catedrático universitario, y finalmente Guillermo Chino, que en algún momento ha ocupado el viceministerio de Minas y actualmente también gerencia importantes empresas mineras. Lo importante también es ver cómo se puede lograr el objetivo de una política pública que tenga una base de consenso, ¿no? Bien decía Jorge, estas son oportunidades en las que es necesario fijar esas líneas a tu criterio y anticipando lo que se va a poder colocar sobre la mesa en este importante foro. ¿Cuáles serían las líneas de consenso que se puedan alcanzar? Mira, el congresista Segundo Quirós continúa al frente de la Comisión de Energía y Minas en el Congreso. Entonces, eso es importante porque vamos a tener a una persona que ya conoce el funcionamiento del sector y la necesidad que existe de dar o de no dar, en muchos casos, regulación sobre cierta materia. Es importante que quien está llevando la representación popular y la voz política también conozca cuáles son los requerimientos, las necesidades y las expectativas del sector privado. Él va a trabajar el tema sobre el impulso que corresponde desde el Congreso a la promoción de la actividad minera formal. Las grandes normas que hemos tenido en los últimos tiempos han sido sobre todo para minería artesanal o de minería informal. Entonces es bastante importante este enfoque. Luego vamos a tener al ministro Rómulo Mucho, quien va a hablar sobre un gran tema de actualidad que son los permisos y las autorizaciones, porque venimos viendo que se habla mucho, por ejemplo, de una ventanilla única, pero en la práctica la ventanilla única solamente es un lugar en el que tú dejas un papel y luego continúa su propio rumbo. Entonces lo que le hemos pedido al ministro Mucho es que nos explique realmente cuál es el rol del sector energía y minas en todo lo que le llamamos la tramitología. Entonces, una presentación también muy real, muy concreta. Luego va a venir Carlos Adriancén, a quien hemos invitado a este foro en su condición de economista y decano de una escuela de economía, donde hemos pedido que aborde el tema del canon. El tema del canon, concretamente el canon minero, a la par que otros que puedan existir, es un canon sumamente rico. El año pasado se ha entregado 23.000 millones a los más diferentes gobiernos locales o regionales. Ahí quería entrar, perdón que te interrumpa, para que puedas redondear un poco un tema más. En ese canon, lo que estamos teniendo es un problema, que ahí va mi siguiente pregunta, un problema, yo diría grave, porque llega la empresa minera, la población tiene una idea de mejora en infraestructura, ¿no? La empresa minera paga, como tú bien dices, el canon ha mejorado muchísimo, pero de repente no se dan. En el mejor de los casos, tanto los gobiernos regionales como el central, en el mejor de los casos se ejecuta, en el mejor de los casos, el 60%, ¿no? ¿Cómo hacemos, Delia, para poder ejecutar más? Porque la población lo necesita y no solamente es que lo necesite, sino que genera ese fastidio cuando lo que se había prometido no lo cumple el gobierno, pero la empresa minera sí pagó. Así es bastante interesante porque, bueno, con Carlos Adriancén mantengo una amistad por las actividades académicas que realizamos conjuntamente, pero también en la vida universitaria en la que estoy envuelta ahora, vengo llevando a cabo diversas investigaciones sobre la materia. Y una de las que más me fascina es el término económico que implica el canon y cómo vas viendo las deficiencias estatales para ayudar a que los gobiernos locales y a que los gobiernos regionales realmente ejecuten la infraestructura que está prevista, pueda ser ejecutada con estos ingentes recursos que llegan, ¿no? Por ejemplo, mira, las grandes demandas de las comunidades en general cuando llega la industria extractiva suele darse principalmente dos niveles, educación y salud, ¿no? Pero esa es tarea de infraestructura del Estado. Entonces,
Yo creo de que esta va a ser la oportunidad ideal para conversar sobre cómo se está gestionando, para qué se está gestionando y si realmente los recursos del canon están cumpliendo el objetivo de cierre de brechas previsto. Lo que estamos encontrando en las investigaciones es que dinero hay, pero no hay capacidad de ejecución. Lo segundo es que tú entras ya en un análisis más fino y encuentras que las regiones están gastando en educación y en salud, pero para ellos gastar es construir el local. Y hacen un hospital lindísimo. No lo implementan. Pero olvidan que es el Ministerio de Salud el que tiene que poner a los médicos, a las enfermeras. Entonces generas más frustración a veces cuando hay una intervención no coordinada al margen de lo que deben ser las políticas públicas. Entonces yo creo que este es un espacio ideal para conversarlo y para poder ver, ¿no? Y buscar soluciones. Y buscar soluciones. Claro. De repente el aporte de la industria extractiva puede ser brindar los equipos técnicos para que preparen, o de repente plantearle al Congreso también el cambio de la forma en que se distribuye el canon. Hoy el día el 40, por ejemplo, una región tiene 1 millón de canon, 40% se queda en el gobierno regional, el 40% restante va a los gobiernos metropolitanos de la zona y al área de influencia donde está ubicada la industria extractiva queda únicamente el 20%. Entonces, también, ¿qué hace? Por ejemplo, llevemos el ejemplo a Loreto, ¿no? ¿Qué hace el gobierno regional con todo ese dinero cuando lo que tú necesitas es que los gobiernos locales sean los que ejecuten y puedan tener los recursos para cumplir sus objetivos, ¿no? Una política pública ineludible, Delia, es el combate a la minería ilegal. ¿Cómo se va a plantear este tema en el foro? Mira, allí vamos a contar con la presencia de Guillermo Chino, quien ha sido viceministro de Energía y Minas y en la actualidad se encuentra en la práctica privada y está conociendo de muchas buenas experiencias sobre cómo coordinar con la comunidad y también cómo afrontar el tema de la minería ilegal. La minería ilegal para mí es la columna vertebral que tiene que estar presente en todas las intervenciones. En este momento la minería ilegal tiene una presencia muy fuerte y según los propios datos de la Superintendencia de Banca y Seguro, estamos hablando que está moviendo 8.000 millones de soles de dólares en los últimos años. Entonces, eso tiene que ser conversado en cada una de las intervenciones, se tiene que tener esta mirada, porque lo que está depredando el medio ambiente, lo que está depredando a la fuerza laboral es la presencia de la minería ilegal. No se puede trabajar como un ente aislado. La minería ilegal es en este momento la gran fuente no solamente de contaminación ambiental, sino de corrupción. La semana pasada estuve en un evento de PCM y hablaban que en Apurímac, en esta zona nueva donde se ha comenzado a trabajar con minería ilegal, un minero ilegal gana entre 60.000 a 80.000 soles diarios, ¿no? Entonces, la minería ilegal es fuente de corrupción y fuente de muchos delitos y tiene que estar presente. De acuerdo. Delia, muchísimas gracias. La verdad que el foro suena muy bien. Gracias también por la participación en el foro y por toda la organización. Estaremos ahí para escuchar este interesantísimo foro y esperamos ya vernos en Expomina. Muchas gracias por la invitación y agradecer también la convocatoria porque realmente está siendo muy retador organizar todo este foro, ¿no? Muchas gracias. Ya saben, www.expominaperú.com, www.expominaperú.com, se inscriben, tenemos cupos libres, pero limitados. Hay que inscribirse ya para este foro y los 12 foros que tenemos en Expomina de diversos temas, pero ya vemos que Delia nos ha contado de este foro tan importante. Adelante, Gaby, con información sobre Expomina. Muchas gracias. Expomina Perú, del 11 al 13 de septiembre del 2024, será presidido por Luis Rivera, vicepresidente ejecutivo de Goldfish Las Américas. Destaque su marca a través de los distintos auspicios que ofrecemos en Expomina Perú. Oportunidad de networking, participación en actividades exclusivas, promoción en medios de comunicación, entre otros importantes beneficios. Para mayor información, visite nuestra web www.expominaperú.com. Prepárate para convertirte en un talento de la industria minera estudiando y viviendo en un mismo lugar. En menos de 11 meses puedes alcanzar tus sueños con una carrera técnica en CETEMI.
el único internado en Perú. Ofrecemos un entorno completo para tu formación con todo lo que necesitas para estudiar y triunfar. Visita cetemin.edu.pe. ¡Qué rico! Sé parte del evento minero del año, Expomina Perú 2024. Se enorgullece de ser parte de las actividades que se desarrollarán en el marco de la APEC. Por ello, presentamos el Foro de Ministros de Minería de las Economías de Asia-Pacífico, que se realizará dentro de Expomina 2024, del 11 al 13 de septiembre, en el Centro de Exposiciones Jockey de Lima, Perú. Únete a líderes y expertos para explorar los desafíos y oportunidades de la industria minera del Perú hacia el mundo. La inclusión de la cooperación económica Asia-Pacífico, APEC, en Expomina 2024 representa un hito en los eventos mineros mundiales y una oportunidad única para potenciar la colaboración y el intercambio de conocimientos en el sector minero a nivel internacional. Este importante foro reunirá a destacados líderes y expertos del ámbito de la minería para abordar los desafíos y oportunidades que enfrenta la industria en la región de Asia-Pacífico. Expomina 2024 será un evento imperdible para proveedores y empresas mineras. Los invitamos a participar en nuestra gran feria. Haz negocios con el sector minero, conviértete en auspiciador o separa tu stand y participa en Expomina Perú 2024. Más información de la feria comercial más importante de minería en www.expominaperú.com. Invierta bien, invierta con los líderes. Bien, nos encontramos ya con Alberto Farfán, especialista en manejo y resolución de conflictos. Alberto, ¿cómo estás? Bienvenido a Rumbo Minero. Buenos días, mucho gusto estar con ustedes. Alberto, hemos estado conversando aquí en el programa con varios invitados este tema que nos preocupa mucho, que es el reinfo, que realmente los números hablan, ¿no? Para no hablar de más, digamos, los números hablan. No se ha podido legalizar a lo que se quería. En muchos casos se está mal utilizando el reinfo. Hay una proyección para una ley MAPE, ¿no? Parece ser, todo es parece ser porque estamos hablando de política, que el Congreso en diciembre termina el reinfo, pero parece ser que ampliarían, lo cual sería pues muy malo. ¿Cuál es tu opinión sobre cómo hacer este manejo para que realmente, porque tenemos ya una cantidad de movimiento de dinero, una economía de los mineros ilegales importante en verdad en cantidad de dinero, pero que cómo le damos la vuelta? Sí. Esa cifra ya está bordea, por lo menos en oro, en 3.5 billones de dólares de los 10 billones que se manejan. Ya lo había hablando el año pasado y esto no cambia. El reinfo, más que todo, yo creo que tenemos que dotar a los gobiernos regionales de la logística necesaria para administrar y supervisar todo lo que dice ese famoso... Yo he leído el proyecto de decreto. Es una maravilla, ¿no? En teoría. Pero sin logística, sin ingenieros... Hay algunos que dicen que mejor se vaya al gobierno central, ¿no? Sí, pero al final... Por otro lado, lo que estamos requiriendo es de la presencia del Estado. Si pones en Puno a 5 funcionarios para atender a 3.000 personas diarias, ¿qué va a pasar? Y con el peligro que eso significa. Y eso pasó hoy. Trujillo hay 6 personas para atender a 4.000. ¿Cómo haces? ¿Cómo manejas? ¿Cómo supervisas eso? ¿Cómo controlas las promesas que está escrita en letra acá? Y ahora le abres una ventana que veo que está abierta, no está la ventana del tema de la liquidación. O sea, hoy por hoy vas a vender, le van a vender al concesionario, al dueño de la concesión, y vas a trabajar en torno a la palabra. O sea, no hay RUC, le abres la ventana a la informalidad. O sea, no vas a lograr formalizar con una ventana cuando hablas de una liquidación. Una liquidación es una liquidación jurada en un papel donde le dices, no me llamo tal, no tengo RUC, pero te vendo. A ver, ya estás abriendo la ventana de la ilegalidad. Eso es lo que está pasando ahorita. Eso no ha cambiado. Eso está escrito. ¿Qué crees que no va a venir en los próximos años con esa ventana abierta? ¿Y la ley MAPE qué piensas? Yo no tengo mi opinión al respecto. Yo, la verdad, he revisado, para mí lo suficiente es o abres el camino a todos en el camino formal y captas y los convences,
o si no, no haces nada, porque al final este es un mercado de piratas. O sea, lo que tú dices es, todo está escrito, puedes ponerle ley, lo que sea, pero en verdad, si no se hace cumplir realmente o se hace una propuesta seductora o realmente se le jala, no sirve ponerle nombre a cualquier ley. Claro, pues es un marco de pan de oro. ¿Para qué? De acuerdo. ¿Cómo llevar este tema, Alberto, cuando sabemos que la mayor parte de la economía nacional se mueve en el ámbito de la informalidad? Es decir, no focalicemos solamente el tema minero, que si bien necesita una respuesta del Estado tiene que dar una respuesta integral. Tú eres especialista en el manejo de conflictos. Quisiera tu visión, en todo caso, global sobre eso. Eso, César, es otra cosa. Yo me había enfocado... No, lo cual está bien, pero te devuelvo un poco a la visión general, digamos. Una pregunta espectacular. Mira, en otros campos, vamos a ponerlo, la informalidad, que es el 70% de la potencia de este país, que tiene horarios propios, turnos propios, educación propia. Códigos propios. Códigos propios, emergentes, y tiene un canal comunicante con la formalidad, porque al final no todo es perfectamente informal. Tú terminas comprando en la tienda un chocolate, estás pagando IGB y lo gastas el cable. Tú terminas pagando un celular y lo gastas el cable. Ese manejo, yo no lo condeno, César, no lo condeno. No funciona así el mundo. No puedes entrar con esa premisa a trabajar la parte social. Eso es imposible. Eso convive contigo. Que poco a poco el Estado le genere salud, servicios y lo enamores a que pague tributos, ese es el trabajo del gobierno. Esa es la función misma de todos nosotros. Esa captación a la formalidad parte de qué le das a él. ¿A cambio de qué lo formalizas? Entonces, esto es más macro, porque si tú vas al desarrollo del conflicto, al final es eso. Ahora, ¿qué reciben a cambio? En el presupuesto nacional en minería se da nada, ¿no? 6 millones de soles. Sí. Siendo el sector que más le aporta, uno de los que más aporta, por supuesto, ¿no debería el gobierno central más bien invertir en darle un buen presupuesto para tener, por llamarlo en el buen sentido, un ejército de personas que ayudan a la formalización y que ayudan a los pueblos aledaños a un proyecto nuevo, a poder hablar antes que lleguen las ONGs mineras? Por supuesto. ¿No? Porque realmente si uno invierte poco pues, en la mina de oro, que realmente es así, ¿no? ¿Qué resultados vamos a tener? Sí, muy bien. Esa parte yo venía pensando hasta partir de un subgrupo de gastos para que tú garantices esa logística. Porque los que estamos en el campo de conflicto no queremos conflictos, queremos prevención. Y la prevención se hace de esa manera. La gente tiene que ir ante de los demás, tienes que preparar el terreno de los demás. Eso es con dinero, eso es presupuesto. Es poner 50 personas a trabajar de manera, para empezar, de perfil bajo en un campo grande, especialmente las grandes minas de cobre, son grandes extensiones de terreno. Porque cuando llegan las ONGs antimineras con mucho dinero y llega este poco personal del gobierno, ya no hay nada que hacer y no tienen ningún tipo de... Y ya comieron el cerebro, le dijeron que van a contaminar, que las fuentes de agua, que comienzan los problemas climáticos. Te genera una atmósfera y sacarle a la gente y introducir las ventajas del desarrollo económico minero en general, o toda industria, aeropuertos, puertos, es muy difícil. Es un trabajo muy fino y hay que saber el trabajo preventivo. El trabajo preventivo es logística, al final es presupuesto. Y como quisiera escuchar algún día que hoy es una partida especial para este trabajo, para prevención. Es lo que hay que hacer. Porque si te pones a pensar, el gobierno, ¿dónde del 80 o 70% de informalidad que tiene en el Perú, cuál es el lugar donde él puede sacar mayores impuestos? Obvio, ahí está. La minería ilegal. Claro. Entonces, ¿no sería bueno invertir para que esos 4.000 millones de dólares al año de minería ilegal pueda tener el 30%? O sea, es una inversión al final, ¿no? Así es. Y al final vas a recuperar, vas a tener programas sociales más sólidos y el presupuesto va a correr de otra manera. Creo que es entendible, muy claro, para todos, ¿eh? Pero en el campo, ¿qué hace al final la empresa privada? Invierte de su presupuesto, con su esfuerzo, y hace el trabajo preventivo. Sí, sí lo hace, pero con su... Claro, pero tiene que ser de gobierno y tiene que ser de empresa. Cuando debería ser así. Hay un estudio hecho por Paula Cantuarias, que tiene una entidad muy interesante, que rastrea sobre todo las tendencias dentro de las redes sociales y detectó algo muy interesante, que en realidad la carga contra la minería formal, la minería incluso responsable, sustentable, no está solamente en quienes son ilegales,
también los pequeños, los artesanales y los informales, tienen algo quizás en contra, un rasgo de diferenciación y quizás poca aceptación de la minería poderosa, grande y formal, repito. A tu juicio, Alberto, ¿qué debe mejorar en esa relación? Es decir, entre la minería artesanal, informal, con respecto a la gran minería. Yo creo que la convivencia que se da en forma natural, porque estamos hablando de yacimientos o de espacios que comparten vecindad con los artesanos, esa convivencia hoy día está legislada. Tú puedes prestar la concesión, puedes permitir que ellos trabajen para ti, siempre y cuando te vendan el producto a ti, pero no se produce en el campo real. No se produce, ¿por qué? Es mejor negocio no decirlo, invadir, producir a oscuras y venderle al negro, porque el que te compra negro siempre está esperando. Claro. O sea, estás en 4.000 metros, 5.000 metros y hay un laboratorio probando tu producto. Es logística. Baja la planta procesadora, ese camión llega, no sé cómo llega, con mineral de oro o mineral rico en cobre, trabaja abajo, se come 150 o 200 kilómetros de recorrido de miedo, llega a un lugar y hay quien le compra, le adelanta, o sea, se produce el tema. Cuando podrías haber concertado esa operación. Creo que esa parte de las voluntades que faltan por romper esos mitos, que duran, que están escritos para facilitar, pero no se cumplen en la vida real. Entonces eso debe cambiar, ¿cómo se debe...? Deberías incentivarlo, deberías promoverlo. ¿No? Claro. Si yo soy un gran, no quiero poner el nombre de los grandes, empresas que hacen concesiones gigantes, pero son 40 años que no las tocan, César. 30 años que no tocan un pelo de la concesión que han logrado. A esa convivencia estoy hablando, ¿no? Ahora, Rodolfo García, alto comisionado para el combate de la minería ilegal de la Presidencia del Consejo de Ministros, anunció que el gobierno está desarrollando planes de economías alternativas para reconvertir a los mineros ilegales. Esta iniciativa busca no solo combatir la minería ilegal, sino también ofrecer soluciones sostenibles a las comunidades afectadas. La idea es seguir un modelo similar al de Devida en el combate del narcotráfico, pero adaptado a la realidad de la minería ilegal. Los tres ejes serían intervención, los tres ejes de intervención serían la formalización, la erradicación y la recuperación del medio ambiente. Personalmente no me parece que no está que no es posible llevarlo como si... No sé, ¿qué opinión tienes tú? Teóricamente es una maravilla lo que escuché eso. Pero en el campo no pasa eso. ¿Erradicarla? No. Estamos hablando de convencerlos. Eso. ¿Y cómo le das a cambio? ¿Qué le das a cambio? Al final es un negocio. O sea, vamos a pensar de buena fe. Se instala. Comienza la producción. Es más, imagina que el mineral sea rico, buen gramaje, buena ley de cabeza. Ese es el camino de vida de ellos. ¿Tú qué le vas a decir? No, siembra chirimoyas. No, eso no funciona. Que los valores son muy diferentes para que convenzas a alguien, ¿no? Estás hablando desde $75,000 el kilo de oro, por favor. ¿Cuándo he visto esos precios? Claro, hay que ser realistas también, ¿no? O sea... Estás hablando de la época que toda mi generación, que hoy ya están envejeciendo y todavía están en grandes minas, han visto el oro, pues, ¿a cuánto? A 250. Además estamos hablando de una guerra campal, si es que vas a erradicar como haces con una guerra campal. No hay forma. Con recursos de ellos. No hay forma. Es más, y ojo que el peligro, como lo decía en diciembre, cuando pasó lo de Patás, cuando la motivación es el adelanto del dinero, porque una refinería ilegal está adelantando el dinero, te matan. Se meten por tu producto. Claro. O sea, tienen un contrato de fletamento y un contrato de embarque. O sea, tienen un contrato de embarque para lo ilegal. Entonces, ¿qué hacen? Te lo quitan, te lo arranchan a balazos y ya está. Esa es la coboya. Algo que nos falta a los peruanos es aprender a conversar y a hacer cumplir la ley también, claro. Pero aprender a conversar y llegar a diálogos, entendimientos. Así es. Bueno, muy bien. Alberto Farfán, muchísimas gracias por estar acá. Bien. Te esperamos del 11 al 13 de septiembre en nuestra feria expominaperú.com. Sí. Estoy anotado. Así que estaremos ahí para los grandes diálogos. Muchas gracias. Listo. Gracias. Bien, a continuación quería mostrarles la revista líder del sector minero, Rumbo Minero. Usted entra a www.rumbominero.com, cada 45 días puede tener una revista virtual gratuitamente para que pueda leer todo sobre la minería, no solamente la minería peruana, sino sobre la minería en el mundo. Así que ahí está la información.
A continuación, Gabriela Chicoma justamente nos va a hablar un poco de Expomina Perú. Adelante, Gabriela. Muchas gracias. Expomina Perú, el encuentro minero más grande e importante del Perú del 2024, con 16 años de trayectoria. Haga negocios con el sector minero del Perú y América. Expomina Perú, del 11 al 13 de septiembre del 2024 en el Centro de Exposiciones Jockey Lima. Portafolio de proyectos mineros del Perú por más de 53 millones de dólares y portafolio de proyectos mineros en América por 450 millones de dólares. Invierta con los líderes, participe de Expomina Perú 2024. Para mayor información, revise nuestra web www.expominaperú.com. Somos la central de compras de suministros industriales líder en el Perú. Contamos con 53 años de experiencia ofreciendo un servicio de abastecimiento eficiente, flexible y confiable, con una oferta de más de 1 millón de códigos en alianza con proveedores nacionales y extranjeros. Visítanos en www.efc.com.p. EFC, lo necesitas, lo hacemos. Paltarumi, una empresa dedicada a la adquisición y procesamiento de mineral aurífero, comprometida con el desarrollo sostenible y la responsabilidad social. Garantizamos la trazabilidad completa de nuestros productos. Utilizamos tecnologías industriales de vanguardia que nos permiten garantizar la eficiencia en el proceso productivo, maximizar nuestros recursos y proteger el medio ambiente, cumpliendo con nuestro compromiso de preservar la naturaleza. Paltarumi SAC. Juntos estamos mejor. A continuación, acompáñenos al bloque de los aliados estratégicos, el bloque de los proveedores mineros. En Rumbo Minero TV damos pase al bloque de proveedores del sector minero. Bien, en el bloque de proveedores nos encontramos ahora con Javier Oliver Mendoza, gerente general para Perú y Ecuador de Andes Asociados. Dándole la bienvenida al señor Mendoza, queremos preguntarle ¿cuántos años viene trabajando Andes Asociados en el sector minero y cuál es el portafolio de productos o servicios? ¿Qué tal? Muy buenos días con todos. Bien, bueno, Andes ya tiene en el mercado o inició sus operaciones en el año 2011, así que en abril del próximo año vamos a cumplir 14 años ya en el mercado básicamente regional, principalmente donde hay actividad minera, que es en Perú, Chile, Argentina, Brasil, Ecuador, México, y siempre enfocados en el sector minero. Nosotros tenemos una propuesta de valor, que somos expertos multidisciplinarios, que brindamos soluciones innovadoras y sostenibles para proyectos mineros y energéticos. Cuéntanos, Javier. Sí. No, solamente algo breve nomás, nosotros presentamos o tenemos 3 tipos de servicios muy importantes, que es el servicio de ingeniería. Tenemos, creo yo, en el Perú y en la región, nuestro capital humano altamente técnico y preparado. Tenemos los servicios ambientales, también que damos inicio desde la etapa de exploración hasta la etapa de explotación. Y también tenemos el servicio de construcción, que vemos toda la parte de lo que es el QA, aseguramiento de la calidad y supervisión de obras. Estupendo, Javier. Justamente te iba a preguntar en la prestación de estos servicios, ¿cómo ha evolucionado la tecnología y la innovación? Sí, excelente pregunta. Mira, en el tema tecnológico, obviamente hay muchos avances básicamente en los temas, para darte un ejemplo, en la nanotecnología, que son aditivos que se usan para los depósitos de relaves, y hay muchos usos que se pueden dar, y uno de ellos es, por ejemplo, poder crear hormigón armado, o hormigón que se puede usar para la construcción. Que eso obviamente sale del mismo depósito de relaves, ¿no? Y ahí como que generamos también una economía circular, porque es lo que, digamos, podemos usar el uso de los desechos para generar hormigón. También estos tipos de nanotecnologías son aditivos que también mejoran la estabilidad de las presas de relaves. Aún están en investigación, porque obviamente hay temas geoquímicos también que tenemos que investigar un poco más, pero creo que en un corto plazo los depósitos de relaves convencionales básicamente van a estar estabilizados con aditivos, ¿no? Con esto. De acuerdo. Para terminar y brevemente, por favor, señor Mendoza, si podría comentarnos, sabemos que tienen un trabajo postventa importante. Cuéntenos, por favor. Sí, a ver, nosotros con nuestros clientes en general, en toda la región que tenemos actividades mineras,
digamos, nuestros clientes, para nosotros le damos un valor importante que son la respuesta rápida y de calidad. Si el cliente siempre va a esperar una respuesta rápida a su consulta. Entonces, el cliente cuando tiene dudas, cuando tiene consultas o cuestionamientos o una asesoría, nosotros damos o brindamos rápidamente la asesoría, valga la redundancia, ¿no? Para nosotros es importante siempre que la atención al cliente sea de manera constante, ¿no? Desde el inicio hasta el final. Inclusive después, cuando hay consultas o cuando van, por ejemplo, a las entidades gubernamentales, nosotros también los acompañamos hasta que tengan su permiso, que eso es lo más importante y eso es lo que valora nuestro cliente. De acuerdo. Muchas gracias a Javier Oliver Mendoza, gerente general para Perú y Ecuador de Andes Asociados, y felicitaciones por la gestión. Esperamos tenerlo en otro momento. Muchas gracias. Gracias a todos. Muchas gracias. César. Sí, Jorge, momento de presentar el segmento de activos mineros AMSAC. La situación ambiental en Loroya era sumamente compleja. El Perú tuvo que asumir su responsabilidad tutelar de velar por la salud de la población y el ecosistema. Anteriormente las calles, las pistas eran barro, eran tierra, entonces ahí estaba la contaminación. Y eso ha cambiado, porque ya ha tapado, ha remediado ya activos mineros. Ya se ha cubierto todo lo que se ha envenenado, digamos, la ambientación. Hoy en día ya Alto Marcabay ha desarrollado bastante, uno en el comercio, uno en el transporte, se ha creado fuentes de trabajo, ya es otra calidad de vida prácticamente. Este lugar, como dice, ha desarrollado bastante, ¿no? Gracias a eso ya tenemos un desarrollo más de nuestra asociación de acá de Alto Marcabay, ¿no? Inclusive los animales anteriormente sufrían de la renguera que se habla. La renguera, unos animalitos que no podían caminar por los pastos, por la contaminación, todo. Hoy en día desapareció esa enfermedad. En estos espacios, con suelos expuestos, con suelos contaminados, jugaba con mi hermano, con mis amigos, con mi familia. Me llena de alegría trabajar en una empresa que ha hecho el cambio en Loroya. Los niños de hoy tienen una realidad totalmente distinta. Bien, no se olviden, llegando ya al final del programa, quiero rápidamente mencionarle a lo que usted puede acceder entrando a www.spominaperú.com, que son las charlas de Spomina libres. El foro de cobre y litio, procesamiento de minerales, logística y compras y abastecimiento en Sudamérica, mantenimiento en minería, hidrógeno verde, lo que se viene, foro de proyectos mineros y ampliaciones mineras, foro de líderes de la minería del futuro, foro de inversión, mercado y precios, foro de políticas públicas, foro de innovación, tecnología y digitalización y minería, foro de gerenciamiento de proyectos, foro de petróleo en el Perú. Vamos a ver si realmente somos un país que puede salir adelante con el petróleo. Y foro de educación e innovación, entre otras más de 103 conferencias internacionales que vamos a tener. www.expominaperú.com. Precisamente conversamos con Delia Muñoz, que preside uno de estos foros tan importantes, el de las políticas públicas en minería, y que va a traer además a altos funcionarios del Estado, como el propio ministro de Energía y Minas, Rómulo Mucho, y otros destacados profesionales. Pero interesante lo que tú mencionas, porque habíamos quedado en comentar muy brevemente la situación de Petroperú, ¿no? Así es, en Petroperú. el sector de hidrocarburos es muy importante ahora que se ha anunciado, porque la bomba de la semana, Jorge, ha sido el anuncio del presidente Oliver Starr, presidente del directorio de Petroperú, de que de repente da un paso al costado todo este directorio porque el gobierno no le está haciendo caso al plan de reestructuración. Y creo que tiene razón, el gobierno tiene que decir algo, porque han pasado 3 meses desde que se ha presentado la propuesta y hasta ahora no señalan ninguna ruta. Además, pensamos aquí que no solamente lo que bien ha mencionado César sobre el tema de hacer caso a la reestructuración y cómo se debe hacer al pie de la letra, sino que también
Petroperú está sacando dinero de una billetera pobre, porque el Perú es un país pobre, lamentablemente. Es un país con mucha pobreza extrema y con pobreza donde no nos podemos dar el lujo de que nos saquen 800 millones, 500 millones cada cierto tiempo para mantener Petroperú. Yo sé que hay un tema de riesgo país también en el medio, pero hay que hacer un plan y gente seria en el directorio está queriendo decirle al Ejecutivo, a la Presidenta, mire, tome usted una posición sobre lo que vamos a hacer, o si no, yo creo que hay que tomar una decisión mucho más drástica, pero ya tendrán que ver los especialistas. Aprobando la reestructuración, por ejemplo, hay 10 firmas extranjeras interesadas bajo el modelo de PMO que se practicó en los Panamericanos 2019 para poder gestionar Petroperú. Creo que es una propuesta interesante que el gobierno no puede dejar pasar, por cierto. Y un tema bien importante para terminar. En el foro de petróleo que en el Perú que vamos a tener en Expomina, va a estar Pedro Romero. ¿Quién es Pedro Romero? Es vicepresidente de Exploración Internacional de la Occidental Petroleum, que va a venir al Perú para dar una charla sobre qué podemos hacer con el petróleo en el Perú. Importantísimo. Muchas gracias. Ha sido un gusto estar con ustedes en lo que es minería. En unos minutos venimos con lo que va a ser Perú Construye Infraestructura y Construcción. Muchas gracias. Sé parte del evento minero del año, Expomina Perú 2024. Se enorgullece de ser parte de las actividades que se desarrollarán en el marco de la APEC. Por ello, presentamos el Foro de Ministros de Minería de las Economías de Asia-Pacífico, que se realizará dentro de Expomina 2024, del 11 al 13 de septiembre, en el Centro de Exposiciones Jockey de Lima, Perú. Únete a líderes y expertos para explorar los desafíos y oportunidades de la industria minera del Perú hacia el mundo. La inclusión de la cooperación económica Asia-Pacífico APEC en Expomina 2024 representa un hito en los eventos mineros mundiales y una oportunidad única para potenciar la colaboración y el intercambio de conocimientos en el sector minero a nivel internacional. Este importante foro reunirá a destacados líderes y expertos del ámbito de la minería para abordar los desafíos y oportunidades que enfrenta la industria en la región de Asia-Pacífico. Expomina 2024 será un evento imperdible para proveedores y empresas mineras. Los invitamos a participar en nuestra gran feria. Haz negocios con el sector minero, conviértete en auspiciador o separa tu stand y participa en Expomina Perú 2024. Más información de la feria comercial más importante de minería en www.expominaperú.com. Invierta bien, invierta con los líderes.